Buenas noches, amados amigos y hermanos reunidos aquí en Cali, Colombia. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y también los niños reciban saludos de mi niña América. También reciban saludos de nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, quien les ama grandemente también. Y reciban todos saludos de nuestros hermanos de Puerto Rico también. Para esta ocasión hemos de leer en San Mateo capítulo 16, versos 13 al 20, donde dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para esta ocasión nuestro tema es las llaves del reino de los cielos. Para poder comprender este misterio de las llaves del reino de los cielos, las cuales Cristo le dio al apóstol Pedro, el cual tuvo la revelación divina de quién es Jesucristo. Él dio testimonio que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa revelación, el mismo Jesucristo dice que no la recibió de carne ni de sangre, o sea, no la recibió de ningún ser humano, no la recibió del sumo sacerdote, ni tampoco de los miembros del concilio del Sanedrín, no la recibió tampoco en un seminario o en un instituto bíblico religioso, no la recibió tampoco del sacerdote o rabino de la sinagoga a la cual Pedro iba, o del sumo sacerdote allá en el templo de Jerusalén, sino que la recibió esa revelación del cielo. Pedro recibió la revelación del cielo de la primera venida de Cristo, de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Y ahora Cristo dice: a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y ahora
siendo que las llaves es la fe, y fe es revelación. Pedro tuvo la fe en la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso cuando Pedro predicó el día de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos, él tomó la llave, la fe, la revelación que le fue dada y dio a conocer, abrió la puerta que es Cristo en su primera venida como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario, muriendo allí por nuestros pecados, porque Él tomó nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Lo que hizo mortal a Cristo fue nuestros pecados, lo que hizo mortal su cuerpo físico, y fue para Él quitar nuestros pecados y llevarlos lejos, los cuales llevó al infierno cuando descendió Cristo al infierno en espíritu, o sea, cuerpo angelical, cuerpo espiritual. Esto fue reflejado en el Antiguo Testamento, donde se sacrificaba un macho cabrío el día 10 del mes séptimo de cada año, que era el día de la expiación, y la sangre de ese macho cabrío era llevada dentro del lugar santísimo por el sumo sacerdote y esparcía sobre el propiciatorio 7 veces con su dedo, como lo había hecho Moisés la primera vez. Lo hacía el sumo sacerdote cada año. Y luego que salía del lugar santísimo, cuando terminaba sus labores en el lugar santísimo, entonces se dirigía al otro macho cabrío, porque el macho cabrío que es por Jehová era sacrificado, y el otro macho cabrío que era por Azazel era dejado vivo. Y entonces salía el sumo sacerdote del lugar santísimo, se dirigía al atrio donde estaba el macho cabrío por Azazel, colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel, confesaba los pecados del pueblo y enviaba lejos, por medio de una persona ya asignada, enviaba lejos ese macho cabrío por Azazel, y así eran llevados lejos los pecados del pueblo. Eran llevados lejos, era llevado ese macho cabrío al desierto. Y ahora el macho cabrío por Azazel y el macho cabrío por Jehová, ambos representan a Jesucristo nuestro Salvador. El macho cabrío por Jehová fue sacrificado, Cristo sacrificado en la cruz del Calvario, fue su cuerpo físico el que fue sacrificado. Ese es el macho cabrío por Jehová, que fue sacrificado por el pecado del pueblo. Y el macho cabrío por Azazel, que no era sacrificado, sino que el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre él y confesaba los pecados del pueblo y después lo enviaba lejos, es el mismo Jesucristo en su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico, en el cual bajó al infierno y llevó nuestros pecados y los dejó allá. Y luego resucitó, justificado, sin los pecados nuestros, porque ya los llevó al que originó el pecado, que fue el diablo. Lo llevó allá al infierno, al diablo, como hace el blanqueador cuando toma una mancha que está en una prenda de vestir, una prenda blanca de vestir, al ser manchada con tinta o alguna otra cosa, es colocado el blanqueador o es colocada la prenda en el blanqueador y desaparece la mancha, y la persona dice: ¿cómo desapareció? Fue un milagro, porque no puede explicar cómo fue que desapareció, pero una persona que conozca todo el mecanismo científico sabe que el blanqueador tordó esos químicos que formaron la tinta, los volvió a lo que eran antes de ser tinta, a lo que eran antes de ser convertidos en tinta. O sea que desintegró esa fórmula
que forma la tinta. Y luego usted busca en el agua y en el blanqueador la mancha de tinta y no la encuentra. ¿Por qué? Porque desintegró la fórmula de la tinta que había sido usada en esa unión o composición de esos diferentes elementos. Y ahora, la sangre de Cristo es nuestro blanqueador. Nos limpia de todo pecado. Nuestras vestiduras son lavadas en la sangre de Cristo nuestro Salvador. En Apocalipsis dice, capítulo 7, algo muy importante que no debemos dejar pasar por alto. Dice capítulo 7, verso 14, dice, y me dijo, Señor, vamos a ver un poquito antes. Entonces, capítulo 7, verso 13 en adelante, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Solamente hay un blanqueador para lavar nuestras ropas y ser emblanquecidas, y es el blanqueador de la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. No hay otro blanqueador que pueda lavar nuestras vestiduras y colocarlas blancas como la luz o la nieve. En Apocalipsis capítulo 12 también dice el verso 11 en adelante, dice, y ellos le han vencido, o sea, han vencido aquí en el diablo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La única forma en que la persona puede vencer al diablo es por medio de la sangre de Cristo y la palabra. También nos dice en el capítulo 22, verso 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, para entrar por las puertas de la ciudad Jerusalén, la nueva Jerusalén. Hay que entrar con las vestiduras blancas, limpias, y lo único que limpia nuestras vestiduras es la sangre de Cristo nuestro Salvador. Ahora, ¿qué pasará con las personas que no lavan sus vestiduras en la sangre de Cristo? Veamos aquí, en el capítulo 21, verso 27, dice, un poquito antes para que tengan el cuadro claro, verso 22 al 27 dice, y no vi en ella templo. Esto es del capítulo 21, verso 22 al 27 del Apocalipsis. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahora estas personas que están escritas en el libro de la vida del Cordero son los que
lavan sus vestiduras en la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, en el tiempo que les toca vivir aquí en la tierra. Y por eso es que Cristo vino 2000 años atrás como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, como lo profetizó Juan el Bautista en el capítulo 2 y versos 29 en adelante del Evangelio según San Juan. Vean, Juan el Bautista sabía para qué había venido Jesucristo nuestro Salvador. Dice capítulo 2, vamos a ver, capítulo 1, verso 29, y aún podemos leer un poquito antes. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista si él era el Cristo, vean, dice capítulo 1 de San Juan, dice verso 20 en adelante, dice, y confesó y no negó. Esto fue cuando le preguntaron quién era Juan. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto lo dijo en el capítulo 40, Isaías, verso 13 en adelante. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Y ahora, el que viene después de Juan es antes que Juan. Algo que algunas veces no podemos comprender así a simple vista, pero vean, él es antes que Juan, porque él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es antes de Juan el Bautista. Es el mismo ángel de Jehová, ángel del pacto, que libertó al pueblo hebreo. Es antes que Juan. Y aún más, Jesucristo en el capítulo 8 de San Juan, versos 56 al 58, cuando le preguntaron los judíos acerca de quién él era, y le dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo ya, y no nos turbes el alma. Él dice que ya él lo había dicho. Y encontramos aquí en el capítulo 8, versos 56 en adelante, donde dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver en mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Está dando una revelación grande de quién él es, y nos muestra que él era allá en el Antiguo Testamento también.
era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová que libertó al pueblo hebreo, el cual le había aparecido también a Abraham con sus arcángeles Gabriel y Miguel el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y comió con Abraham Elohim y sus arcángeles Gabriel y Miguel. Elohim es Cristo nuestro Salvador en el Antiguo Testamento, el cual se materializó, y se materializaron también los arcángeles Gabriel y Miguel. Elohim creó para Gabriel y Miguel un cuerpo físico del polvo de la tierra, y para sí mismo también. Y aparecieron así como 3 hombres, Abraham, y comieron con él, y luego descendieron a Sodoma y Gomorra, Gabriel y Miguel. Y ahora recuerden que todo eso es tipo y figura para este tiempo final, porque Cristo dijo que como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, para este tiempo final, el mundo estará como Sodoma y Gomorra, o sea, en un tiempo en donde el juicio divino va a caer sobre la raza humana. ¿Cuándo será? Cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo y salga del lugar de intercesión en el cielo. Entonces no habrá sangre sobre el propiciatorio en el cielo, y por consiguiente Dios verá los pecados de los seres humanos que no han recibido a Cristo como su Salvador y que no han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, y entonces desde el trono divino Dios juzgará y condenará a los que no han lavado sus vestiduras en la sangre de Cristo, y por consiguiente caerá el juicio divino sobre la raza humana, como cayó en los días de Lot sobre Sodoma y Gomorra, y como cayó en los días de Noé sobre el mundo antediluviano. Vean, Cristo también hace referencia a los días de Noé, y dice que como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vean, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Se los llevó a todos, aquellos que no conocían. Ellos no sabían que estaban viviendo al final de la dispensación de la conciencia, y ellos no sabían que Noé era el profeta de Dios para aquel tiempo, en el cual estaba la palabra de Dios para aquel tiempo, el cual tenía la revelación divina de todo el programa de Dios para aquel tiempo, de las cosas que iban a suceder. Y para aquel tiempo no llovía como llueve en la actualidad en esta República Colombiana, y como en otras naciones. Solamente de noche subía un vapor que rociaba toda la tierra, y esa era la forma de humedad que tenía la vegetación. Y ahora Noé anunciando que va a caer un diluvio de agua del cielo, era inconcebible para la mente humana, pero el que le reveló esto es el creador de todas las cosas, es el creador de toda la creación. Por lo tanto, él sabe cómo hacer agua arriba, él conoce la fórmula del agua y cómo colocarla arriba y luego dejarla caer. Por lo tanto, lo que Dios le dijo a Noé, aunque Noé no lo comprendía, Noé sabía que era la verdad, porque era Dios el que estaba hablando, y para Dios no hay ninguna cosa imposible. Por lo tanto, si Dios dijo que iba a traer un diluvio de agua e iba a destruir la raza humana, eso iba a suceder. Y Noé, siendo un profeta, y no profeta pequeño o menor, sino un profeta grande, un profeta mayor, un profeta dispensacional, tenía un mensaje mayor para la raza humana. Cuando Dios envía un profeta dispensacional, para la raza humana hay un juicio divino señalado por Dios para caer. Por lo tanto, hay un juicio divino de parte de Dios para la raza humana en ese tiempo. Ahora, Dios ha enviado muchos profetas a la tierra desde Adán en adelante, pero
profetas dispensacionales, solamente hay, ¿cuántos? 7 profetas dispensacionales. Esa es la clase de profeta más grande que Dios tiene. Y cuando aparece en el planeta Tierra un profeta dispensacional, todo el mundo está llamado a despertar espiritualmente y escuchar la voz de Dios a través de ese profeta, porque la voz de Dios siempre viene a través de un profeta, de un hombre, y él trae el mensaje para esa nueva dispensación que va a dar comienzo. Ahora, cuando apareció Noé, apareció un profeta dispensacional, por lo tanto, un juicio divino iba a caer sobre la tierra, pero una bendición grande iba a venir también para los creyentes en Dios y que escucharían la voz de ese profeta. Porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. Ahora hubo muchas religiones en los días de Noé, como también en los días de Lot. Pero ven ustedes, en los días de Lot, el que tenía la palabra revelada, la llave, era Noé. Él tenía la llave de la revelación divina para aquel tiempo de las cosas que iban a suceder. Y él tenía, por consiguiente, la revelación para construir un arca donde se iban a salvar él, su familia y los animales escogidos que Dios señaló. Ahora todo era sencillo, porque siempre es sencillo el programa que Dios lleva a cabo, y es sencillo también el mensajero que Dios envía. Si Dios envía un profeta para una edad, ese es un hombre sencillo. Y si envía un profeta para una dispensación, es un hombre más sencillo todavía. Y ahora, la presencia de un profeta mensajero en la tierra es la señal más grande que la raza humana puede ver en la tierra. Y ahora, cuando envía un profeta dispensacional, esa es una señal mayor todavía. Es la señal de Dios en la tierra para el pueblo. Ahora, encontramos que solamente 7 profetas dispensacionales Dios tiene. Y tiene por consiguiente 7 dispensaciones. Porque no puede haber una dispensación si no hay un profeta dispensacional con un mensaje dispensacional. El primer profeta dispensacional fue Adán. Y la primera dispensación fue la dispensación de la inocencia. Y Adán tenía el mensaje para esa dispensación. Luego el segundo profeta mensajero dispensacional fue Set. Y él tenía el mensaje para esa dispensación, el mensaje de la conciencia. Y el tercer profeta mensajero dispensacional fue Noé. Y él tenía el mensaje para la tercera dispensación, el mensaje del gobierno humano. El gobierno humano, o la tercera dispensación, es la dispensación del gobierno humano. Luego, el cuarto profeta dispensacional es el patriarca y profeta Abraham, el padre de la fe. Y él tiene el mensaje de la dispensación de la promesa. El quinto profeta dispensacional es Moisés. Y él tiene el mensaje de la ley, que es el mensaje de la dispensación de la ley. El sexto profeta dispensacional es nuestro amado Señor Jesucristo. Y él tiene el mensaje de la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia es la sexta dispensación. Él tiene el mensaje de la dispensación de la gracia. Y ahora, el séptimo profeta dispensacional es el ángel del Señor Jesucristo, del cual Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas
en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo con esa voz de trompeta dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, ¿a dónde vamos a subir? Siendo que la creación de la iglesia del Señor Cristo, que es el templo espiritual de Cristo, ha venido de etapa en etapa y ha ido creciendo la iglesia de Jesucristo en la forma de una montaña, de un monte. Encontramos que en cada edad pasada hubo que subir a la edad correspondiente donde estaba Cristo en el Espíritu Santo manifestado en el ángel mensajero de cada edad. Y los escogidos de Dios de cada edad escucharon la voz de Cristo, la voz de Dios a través del mensajero de cada edad. Subieron a la edad correspondiente al tiempo en que ellos vivieron, porque cada edad está vigente en el tiempo en que Dios envía al mensajero y él proclama ese mensaje, y los escogidos oyen la voz de Cristo a través de ese mensajero, porque Cristo siempre coloca su palabra en el corazón, la mente y la boca del mensajero que él envía. Esa es la forma divina para la voz de Dios hablarle a los seres humanos. Es siempre por medio de un hombre llamado un profeta de Dios. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante da testimonio de esta verdad, y dice el profeta Moisés: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién dice el profeta Moisés que hay que escuchar? Al profeta que Dios levanta de en medio del pueblo. Ahora vamos a ver por qué. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? La palabra de Dios, ¿dónde es colocada? En la boca del profeta que Dios envía. Por eso él dijo, Moisés dijo: a él oiréis. Por eso en el monte de la transfiguración, cuando Cristo fue transfigurado y aparecieron con él Moisés y Elías, y Pedro dijo: es bueno que permanezcamos aquí, y llegamos aquí 3 enramadas, una para ti, o sea, para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Una nube los cubrió, y una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él hoy tenían que escuchar, al profeta de la dispensación, de la gracia, de la sexta dispensación. No había que escuchar a Pedro dando esas opiniones, sino a Jesucristo. El mensajero dispensacional es el que tiene el mensaje para la dispensación. Y ahora sigue diciendo, veamos, les leí: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Toda persona que quiere escuchar la voz de Dios en el tiempo que le toca vivir, pues lo único que tiene que hacer es encontrar al profeta mensajero que Dios tiene para ese tiempo, y a través de ese profeta viene la palabra de Dios, y por consiguiente esa es la palabra de Dios para todo ser humano que vive en la tierra en ese tiempo. Y toda persona que quiere escuchar la voz de Dios, pues escucha el mensaje de ese profeta mensajero, y así está escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios colocada en la boca de ese profeta. Él les estará hablando que todo lo que Dios le mande hablar. Y ese es el mensaje para esa edad o para esa
dispensación. Pero hay siempre algunos que se creen sabios y dicen: yo no tengo necesidad de escuchar a ese hombre. Yo he estudiado mucho, tengo mis doctorados en tal o cual materia, en tal o cual profesión. Y algunos dicen: tengo hasta un doctorado en teología, en divinidad. ¿Qué tengo yo que escuchar a un hombre enseñándome si yo ya fui a la universidad o al seminario y estudié y me enseñaron todo? Pues ya no tiene nada que aprender. Según él, no quiere escuchar la voz de Dios para aprender lo que Dios está enseñando en ese tiempo. Ya aprendió de hombres las explicaciones de hombres, pero no quiere escuchar la de Dios, porque la de Dios siempre viene a través de un profeta. Y para esas personas hay una noticia que no es muy buena. Aquí está: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Que se las arregle con Dios entonces cuando Dios lo juzgue. Porque esa es la suerte de los sabelotodos que creen que lo saben todo y no quieren aprender de Dios. Pero para los que quieren aprender de Dios, Dios envía su enseñanza siempre a través del mensajero correspondiente al tiempo en que las personas están viviendo. Y todo es sencillo. No tienen que ir a estudiar a una universidad para obtener títulos, para después sentarse a los pies de ese mensajero y poderlo entender. No. Siempre viene la enseñanza en una forma sencilla, en la forma común del pueblo. Así vino en los días de Jesús. Jesús hablaba, enseñaba en la forma común del pueblo, en términos del pueblo. Vean, habla de pescadores, de peces, habla de árboles, habla de trigo, habla de cizaña, habla de todas estas cosas que son las cosas del común del pueblo, cosas que ya el pueblo conocía. Y en esa forma tipológica o parabólica les enseñaba los misterios del reino de los cielos. Ahora encontramos que esa es la forma de Dios, no con doctas palabras de humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, usando las formas comunes del pueblo, para que hasta los niños puedan entender, y para que hasta los que nunca han ido a la escuela puedan entender. Así es el camino de Dios para cada edad y para cada dispensación, para que aún el que no ha estudiado no tropiece, sino que entienda, comprenda y pueda entrar en el programa de Dios para ese tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a conocer nosotros las cosas que deben suceder de pronto en este tiempo final? Ya que aquí en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: con esa voz de trompeta Cristo dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Eso es muy sencillo. Vean, ya les cité Apocalipsis capítulo 4, verso 1, donde dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora, ¿a través de quién? Cristo estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Que lo diga el mismo Cristo en Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y entonces nosotros decimos amén a lo que Cristo dice. Y entonces decimos: esa es la forma en que yo estaré escuchando todas estas cosas que deben suceder pronto. Y no voy a buscar otra forma. Me quedo con la de Dios. Y ahora vamos a ver la de Dios.
Y me dijo, capítulo 22, verso 6 de Apocalipsis, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma establecida por Cristo para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Luego de las que ya han sucedido en edades pasadas, hay cosas que tienen que suceder en nuestro tiempo. Y esas son dadas a conocer por Jesucristo a través de su ángel mensajero. ¿Y quién es este ángel mensajero? Es el séptimo profeta dispensacional para la dispensación séptima, la dispensación del reino. Este ángel del Señor Jesucristo es un espíritu de profeta que le está dando a Juan el apóstol la revelación apocalíptica en forma simbólica. En estas visiones donde él ve estos símbolos apocalípticos, el ángel del Señor Jesucristo en espíritu, esto es en cuerpo angelical, le está dando estas revelaciones apocalípticas. Este ángel del Señor Jesucristo es un profeta que se encuentra en cuerpo teofánico dándole a Juan las revelaciones apocalípticas. Y si es un espíritu de profeta, pues tiene que venir a la tierra en carne humana para tener su ministerio físico aquí en la tierra y dar a conocer a los creyentes en Cristo todas estas cosas que deben suceder pronto. Y los que son de Dios, pues estarán escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo, el buen pastor, llamando y juntando a sus ovejas en este tiempo final, como sucedió en tiempos pasados. Cristo, cuando estuvo en la tierra, dijo: yo soy el buen pastor. Y ahora, ¿qué más dijo Cristo acerca de sí mismo y de lo que él haría como el buen pastor? Veamos este mismo capítulo 10 de Apocalipsis, verso 14 en adelante, 14 al 16, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ahora estas ovejas que el Padre le ha dado para que les dé vida eterna son las personas que están escritas en el cielo en el libro de la vida del Cordero, o sea, en el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, las cuales de etapa en etapa serían llamadas y juntadas en el redil del Señor, y el redil del Señor es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo es el buen pastor, pero Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios. Y como Cristo sentado en el trono de Dios, ¿cómo va a estar llamando a sus ovejas aquí en la tierra? Cristo en el Espíritu Santo está en su iglesia de edad en edad, velado y revelado en el ángel mensajero de cada edad. Y está hablando por medio del ángel mensajero de cada edad, y está llamando y juntando sus ovejas en cada edad, en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Las llama y las junta en su iglesia. Lo hace por medio del mensajero de cada edad. Cristo en Espíritu Santo en el mensajero de cada edad, hablando su palabra revelada para cada edad. Ahora podemos ver cómo viene la palabra de Cristo a su iglesia en cada edad para llevar y juntar sus ovejas en cada edad. Es a través del ángel mensajero correspondiente a cada edad. En ese ángel mensajero se hace carne la palabra prometida para cada edad, porque Dios asignó palabra suya para cada edad. Y cuando envía el mensajero para cada edad, el mensajero aparece en la escena y recibe la revelación divina y se hace carne en él, se come esta revelación divina, o sea, por fe la cree y la entiende,
y se hace carne en él, y entonces proclama ese mensaje. Y esa es la voz de Cristo, llamando y juntando sus ovejas en esa edad. Por eso, de etapa en etapa, de edad en edad, se ha estado predicando el Evangelio de la gracia para llevar y juntar las ovejas de Cristo. ¿Dónde? En el redil de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora Pedro, teniendo las llaves del reino de los cielos, allí proclamó el día de Pentecostés el mensaje de gracia, y así, con la fe, la revelación divina, abrió la puerta, que es Cristo, abrió la puerta al reino, que es Cristo en su primera medida como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo, y dio a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Ese es el misterio grande que contiene el Evangelio de la gracia. Y por eso las personas, al escuchar la predicación del Evangelio de la gracia y creer de todo corazón, se arrepienten de sus pecados, vienen rendidos a los pies de Cristo, afligidos en sus almas, y se cumplen ellos lo que sucedía el día de la expiación, en donde Dios dijo que ese día todos tenían que afligirse, porque era día para ser reconciliados, día para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y para la reconciliación del ser humano, Cristo murió en la cruz del Calvario para que vengamos a Él, afligidos en nuestras almas por haber pecado contra Dios, y lo recibamos como nuestro Salvador, lavemos nuestros pecados en su sangre, y seamos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y recibamos el Espíritu Santo, y recibamos el nuevo nacimiento, y así nazcamos en la iglesia de Jesucristo, que es la casa de Dios. Cristo dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. Nicodemo, esto fue cuando le habló a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 y adelante. Y Nicodemo, siendo un gran doctor, un gran teólogo con grandes títulos, y siendo maestro de Israel, y siendo un miembro del concilio del Sanedrín, pero que sabía que Jesús era el Mesías, que era enviado por Dios, Cristo le habló abiertamente de cómo entrar al reino de los cielos. Pero Nicodemo pensó que era naciendo de nuevo a través de una mujer, y pensó en su madre, la cual de seguro estaba muy anciana o había muerto ya, y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús no le estaba hablando de nacer a través de una mujer, le estaba hablando del nuevo nacimiento que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, produce en el creyente en él. Y dice: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No se puede entrar al reino de Dios sin nacer del agua y del Espíritu, lo cual ocurre cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y recibe el Espíritu Santo. Ahí la persona ha nacido del agua y del Espíritu. Y así la persona es hecha, creada por Dios, una nueva criatura. Una nueva criatura ha nacido, ¿dónde? En el reino de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué se requiere un nuevo nacimiento? Porque a causa de la caída del ser humano en el huerto del Edén, todos pecaron en Adán. Por tanto, la descendencia de Adán y Eva es una descendencia caída. Perdió el título de propiedad, perdió el derecho a la vida eterna física, y perdió el derecho a todas las bendiciones contenidas en el libro de la vida del Cordero. Y el título de propiedad regresó a la diestra de Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 y adelante, aparece un librito sellado con 7 sellos en la diestra de Dios. Ese es el título de la propiedad. Ese es el título de propiedad de toda la creación, de los cielos
y de la tierra. Así como toda propiedad tiene un título de propiedad que se le llama también la escritura. La escritura de una propiedad es el título de propiedad, y en ese título de propiedad aparece quién es el dueño de esa propiedad. Ahora, el título de propiedad de toda la creación es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5 verso 1 en adelante, el cual está en la diestra de Dios. Ese título de propiedad tiene que ser restaurado a la raza humana para poder el ser humano ser restaurado físicamente a la vida eterna, y el ser humano tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese título de propiedad está en la corte celestial, en la suprema corte del universo completo, de toda la creación. Está en el trono de Dios y en la diestra de Dios, que es el juez de toda la tierra. ¿Cómo se hace cuando una propiedad está en litigio? Se lleva a la corte y un juez toma ese título de propiedad, esa escritura, y ventilan el caso de esa propiedad para que sea aclarado todo, y para que el que invadió la propiedad o el que la tiene sin derecho a tenerla salga y entre el dueño original que está en el título de propiedad registrado. Así es el título de propiedad de toda la creación, el cual está en la diestra de Dios, de lo cual hablaremos en otra ocasión, porque de ese título de propiedad depende toda la creación, porque ahí está contenido todo lo que sería redimido por la sangre de Cristo y restaurado a la vida eterna. Ahora, esta restauración a la vida eterna se lleva a cabo primeramente en la fase espiritual, que es una fase que muchas personas no comprenden y piensan que la predicación del Evangelio y el llamado a las personas para que reciban a Cristo como su Salvador, piensan que es algo sectario, es una secta o una religión, pero no. Es el programa de redención para el ser humano, para ser regresado a la vida eterna. Cristo dijo en San Mateo capítulo 16 versos 26 al 28: ¿de qué le vale al hombre si ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora, ¿de qué le vale el ser humano si gana todo el mundo, si obtiene, por medio de sus estudios y de su trabajo, obtiene fama y obtiene una posición económica y social importante, y pierde su alma? Pues de nada le sirvió haber vivido en la tierra como un ser humano. ¿Por qué? Porque será juzgado por Dios y será condenado y echado al lago de fuego. Por lo tanto, ¿de qué le sirvió vivir en esta tierra? No le sirvió de nada. Desperdició el tiempo que Dios le dio, tiempo que es para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, no es que sea malo estudiar y obtener una profesión y trabajar y ganar mucho dinero. Eso está bien, pero lo primero es buscar el reino de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de nuestra alma. Y es mejor ser pobre, pero
con la salvación del alma que ser multimillonario sin la salvación del alma. Porque ¿qué recompensa dar el hombre por su alma? Puede dar todas las riquezas que tenga y con eso no puede salvar su alma. Porque la salvación es por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el que ha quitado nuestros pecados, y cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, se materializa en nosotros toda la obra de redención que Él llevó a cabo. Ahora encontramos que no hay cosa más importante para el ser humano que la vida eterna. Todas las demás cosas son temporales. Y las profesiones, mientras esté en su cuerpo de carne. Y algunas veces, aunque permanezca la profesión en la persona, algunas veces con un accidente queda inutilizado y no puede ejercer su profesión. También las riquezas son temporales. Cuando se muere la persona, hasta ahí llegaron para él las riquezas, porque no se las puede llevar a la otra dimensión a donde va. Y después los que no trabajaron disfrutarán todas esas riquezas. El hombre rico del cual habla Cristo cuando habla acerca de Lázaro y el hombre rico, dice que el hombre rico murió y fue llevado al infierno. Y allí no tenía ni para comprar un vaso de agua. ¿De qué le sirvió la riqueza? No se las pudo llevar para allá. Allí no venden agua ni venden diferentes productos. Él miró hacia el seno de Abraham, hacia el paraíso, porque en aquel tiempo se podía ver hacia el paraíso porque estaban cerca y los dividía, los separaba una cima, un abismo, y los que estaban en un lugar no podían pasar al otro, ni los que estaban en ese otro lugar tampoco podían pasar al otro lugar para ayudarlos allá. O sea que no se podían ayudar los unos a los otros, pero sí se podían hablar de un lugar a otro. ¿Cómo se puede hablar? Como puede hablar una persona que está en un lugar y hay un precipicio ahí, puede hablar con otra persona que esté al otro lado del precipicio. Y así era en ese tiempo, antes de la muerte de Cristo. Y el hombre rico vio a Lázaro al otro lado del precipicio, allá en el paraíso, y le dijo: Padre Abraham. Y Abraham lo escuchó y estuvo atento y comienza a decirle: manda a Lázaro con su dedo mojado en agua para que lo coloque en mi lengua, porque yo estoy atormentado aquí, en este lugar, y allí no había ni agua, ni dónde buscarla. Por lo tanto, le está pidiendo que se la envíen del paraíso. Y del paraíso no se puede enviar nada para el infierno. ¿Quién va a ir del paraíso al infierno a llevarle algo a las personas que están allá? De ninguna manera, ninguna persona va a querer ir del paraíso al infierno. Pero del infierno quieren ir al paraíso. Pero si se les acabó el tiempo, ya no pueden ir. Por lo tanto, el tiempo que cuenta es el que estamos viviendo aquí, para que la persona o vaya después al infierno o al paraíso. Si desperdicia la oportunidad que tiene aquí, pues irá lamentablemente a donde fue el hombre rico. Ahora, Abraham le dice: hijo, los que están aquí no pueden ir allá donde tú estás, y los que están allí donde tú estás no pueden venir acá. Entonces el hombre rico le dice: pero entonces envía a Lázaro a la tierra de nuevo, o sea que resucite Lázaro, y que vaya a mis hermanos y les hable acerca de estas cosas para que no vengan aquí a donde yo estoy.
Abraham le dice: a Moisés y los profetas tienen. Que oigan a Moisés y a los profetas. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán y tampoco escucharán si uno de entre los muertos se levanta, resucita. Miren, la evidencia está en que Jesucristo murió, pero resucitó. Y aquellos fariseos y saduceos y el sumo sacerdote y los miembros del concilio de Sanedrín no creyeron. ¿Ven? No creyeron que Jesucristo había resucitado. No creyeron que Jesucristo había resucitado. Y aunque los soldados romanos dijeron al concilio de Sanedrín y al sumo sacerdote que había resucitado, no creyeron en Jesucristo. No creyeron en su mensaje. Ahora vean ustedes, el incrédulo es incrédulo y el creyente es creyente. Por lo tanto, ¿para quién es el infierno? Para los incrédulos. Y el tiempo de la persona hacer su elección es mientras vive aquí en la tierra. Después ya se le habrá terminado el tiempo cuando terminen sus días aquí en la tierra. Y ahora nadie quiere que le suceda lo que le sucedió al hombre rico. Todos queremos que suceda lo que le sucedió a Lázaro. El hombre rico, vean ustedes, no pudo llevar nada para donde fue después de su vida terrenal. Y Lázaro, el cual era muy pobre y con dificultades de salud, cuando partió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los creyentes son llevados por los ángeles al paraíso. Y cuando llega el momento de la muerte física, toda persona desea tener ángeles de Dios que lo lleven al paraíso. Para eso la persona tiene que ser un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo, habiendo lavado sus pecados en la sangre de Cristo, habiendo sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y habiendo recibido su Espíritu Santo. ¿Ven lo sencillo que es? Para que Dios les envíe ángeles en el momento de su muerte física, para que lo lleven al paraíso. Pero algunas personas no comprenden esto y piensan que la vida es lo que vivimos aquí, y esto es una etapa que Dios nos da para que nosotros confirmemos nuestro lugar en la vida eterna. Aquí en la tierra es que confirmamos nuestro lugar en la vida eterna. ¿Cómo lo confirmamos? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en su nombre en agua y recibiendo su Espíritu Santo y siendo así colocados en el cuerpo místico de Cristo. Así es como obtenemos el nuevo nacimiento del cual Cristo le habló a Nicodemo y nacemos en el reino de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Somos entonces miembros de la iglesia de Jesucristo. Así es que no es por unirse a una religión que la persona viene a ser miembro de la iglesia de Jesucristo, sino por medio del nuevo nacimiento. Y la persona tiene un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Y así entra la persona en esa primera etapa de creación divina, donde Jesucristo está creando una nueva raza con vida eterna. Jesucristo está realizando la restauración del ser humano a la vida eterna. Y vean la forma sencilla en que lo está haciendo. Pero esa es la forma de Dios. No hay otra forma. Y ahora Él ha estado llevando a cabo por alrededor de 2000 años esta fase en el campo espiritual, en donde los creyentes obtienen el nuevo nacimiento y obtienen un cuerpo angelical, teofánico, de la sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso. Y se obtiene un cuerpo angelical, como el cuerpo angelical de Jesucristo, como ese cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto en el Antiguo Testamento. Porque el ángel de Jehová, el ángel del pacto del Antiguo Testamento, es Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Porque el ángel del pacto es antes que Abraham. El ángel del pacto es el cuerpo angelical de Dios.
Y estando Dios en ese cuerpo angelical que salió de Dios, desde ese cuerpo angelical Dios habló a creación, todo el universo, toda la creación fue hablada desde ese cuerpo angelical. Por eso ese cuerpo angelical, que es el verbo que era con Dios y era Dios, el cual creó todas las cosas fueron creadas por Él, hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera San Juan capítulo 1, verso 1 al 4, y luego en el capítulo 1 mismo, verso 9 dice: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahora, ¿cómo venía a este mundo? Venía en carne humana. En el capítulo 1, verso 14 de San Juan, del Evangelio según San Juan, también dice: y aquel verbo fue hecho carne, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora podemos ver que el verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Dios con su cuerpo angelical, se hizo hombre, se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, y fue llamado Jesús. Por eso Jesucristo podía decir: el Padre y yo, una cosa somos. Le decía: muéstranos al Padre y nos basta, ya en el capítulo 14 de San Juan. Y le dice Cristo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Ahora, ¿cómo era posible que estuvieran viendo al Padre al ver a Jesús? Pues en la misma forma en que cuando una persona ve su cuerpo físico, lo está viendo usted, pero lo está viendo usted en su cuerpo físico, está viendo su velo de carne, pero dentro de ese velo de carne está usted. Pero a través de ese velo de carne es que usted se manifiesta. Si pierde el velo de carne, dejó de existir en esta dimensión terrenal, y nadie lo podrá ver, a menos que no sea a través de visión, en donde lo pueden ver en su cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual, que es el espíritu del ser humano, es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Si es un creyente, tiene un cuerpo angelical de la sexta dimensión, de la dimensión del paraíso, y cuando muere esa persona es llevado por los ángeles al paraíso, que es otra dimensión parecida a nuestra dimensión, donde hay árboles, hay lagos, hay peces, hay animales, hay aves y hay personas, pero en cuerpos de otra dimensión, no de carne, sino de otra dimensión. Ahora, la persona solamente muere físicamente, pero sigue viviendo en otra dimensión, como Lázaro continuó viviendo, pero en el seno de Abraham, el paraíso de ese tiempo. Y el hombre rico murió, pero murió físicamente, pero continuó viviendo en espíritu, en el cuerpo espiritual, en el infierno. Ven que la vida no acaba cuando la persona muere en esta tierra. Lo que acabó fue la vida del cuerpo de carne, pero la vida de la persona, del alma de la persona, continúa viviendo en otro cuerpo, un cuerpo espiritual. Pero para los incrédulos habrá un tiempo en que finalizará la vida de sus almas, y eso será cuando en el juicio final sean convocados todos los seres humanos que serán juzgados, y en ese juicio los que saldrán culpables, los que saldrán condenados por el juez de toda la tierra, serán echados en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Cristo dijo: no teman a los que pueden matar el cuerpo y después no tienen poder para matar el alma y el espíritu. Teman ustedes al Dios, el cual puede matar el cuerpo y puede matar el espíritu y el alma en el infierno o lago de fuego.
al final del juicio final, las personas que serán condenadas serán echadas en el lago de fuego, que es la muerte segunda, en donde serán aniquiladas. Ahora, no serán aniquiladas el mismo día que serán echadas. ¿Por qué? Porque después del juicio tienen que sufrir una cantidad de tiempo y después gradualmente desaparecerán. Dejará de existir el cuerpo físico, el cuerpo espiritual y el alma de la persona. Y eso será la aniquilación total de los incrédulos. Porque los incrédulos no tienen vida eterna. La única vida eterna es Cristo. Y para recibir la vida eterna hay que recibir a Cristo. Por eso tendrá fin el cuerpo, el espíritu y el alma de los incrédulos. Pero algunos podrán estar años o siglos o milenios en el lago de fuego. Depende la sentencia de Dios en ese juicio final. Y el mismo diablo y sus ángeles también serán echados en el lago de fuego y dejarán de existir, pero estarán allí una cantidad de tiempo. Ahora, Cristo enseñó que el que hizo pocas cosas dignas de juicio tendrá su castigo. El que hizo más cosas dignas de juicio tendrá mayor condenación. O sea que habrá tantos niveles de condenación, de juicio, de condenación allí, y también lapso de tiempo. Pero tendrá todo un final. Luego desaparecerá el lago de fuego. Cuando haya desaparecido toda persona que sea echada allí, y habrá desaparecido también el diablo y sus ángeles. Ahora, para el infierno, el diablo y los incrédulos que serán echados en el lago de fuego, permanecer eternamente, tendrían que tener vida eterna. Pero por cuanto no tienen vida eterna, ni permanecerán las personas que serán echadas allí, ni permanecerá el diablo ni sus ángeles, ni permanecerá el lago de fuego tampoco. Todo será por un lapso de tiempo. Pero los creyentes en Cristo, por cuanto tienen vida eterna, Cristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. También dice, capítulo 5, verso 24 de San Juan, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nadie quiere ir a condenación, nadie quiere ir para ser juzgado en el juicio final por Cristo y ser condenado. Por lo tanto, toda persona está llamada a creer en Cristo. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Los santos no van a ser juzgados, ya fueron perdonados y ya tienen vida eterna. En San Juan capítulo 6, verso 39 al 40 dice Cristo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré
en el día postrero. ¿Cómo podemos obtener vida eterna? Pues creyendo en Cristo. Y todo aquel que de todo lo que vamos a ver, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y en San Juan capítulo 11, verso 25 en adelante dice, esto fue cuando fue a resucitar a Lázaro, su amigo. Dice, le dijo Jesús a Marta, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, será resucitado en cuerpo glorificado y vivirá eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y nosotros decimos también, sí, Señor, nosotros también lo creemos, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que tú eres la vida eterna. Y nosotros creemos en ti, y por eso viviremos por toda la eternidad. Y si nuestro cuerpo físico muere, pues no hay ningún problema. Nuestra alma va al paraíso en el cuerpo angelical, cuerpo teofánico, parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Hasta que Cristo resucita a los creyentes en Él en cuerpos glorificados, iguales al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo, con vida eterna y jovencito para toda la eternidad. Así será. Así es el cuerpo glorificado. Y nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta que Cristo termine sobre intercesión y se levante del trono del Padre y resucite a los creyentes en Él, entonces nosotros seremos transformados. Y tendremos un cuerpo jovencito como el de Jesucristo, representar ese cuerpo nuevo de 18 a 21 años, y será un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible, para vivir en el reino de Cristo, con Cristo por toda la eternidad. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio, para que toda persona obtenga la revelación, la fe para salvación, y obtenga así la salvación de su alma, porque su alma es lo más importante que la persona tiene. Eso en realidad es la persona, pero tiene un cuerpo físico, una casa terrenal, y tiene un cuerpo espiritual que es su espíritu, un cuerpo espiritual de otra dimensión. Ahora podemos ver por qué Cristo le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Le dio la fe, la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, y él proclamó el misterio de la primera venida de Cristo allí el día de Pentecostés, y así abrió la puerta. Tomó la llave de la fe, la revelación de la primera venida de Cristo, y abrió la puerta que es Cristo. Abrió el misterio de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo, y dio a conocer que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo nuestro Salvador. No busque la salvación del alma en otra cosa, sino en Jesucristo nuestro Salvador. Y así, por medio de la predicación del Evangelio, lo cual comenzó Pedro metiendo la llave de la fe, de la revelación, y abriendo la puerta del reino de los cielos, comenzaron a entrar al reino de los cielos 3,000 personas en una ocasión y 4,000 en otra segunda ocasión. Y después continuaron entrando más personas entre los hebreos. Y por cuanto Pedro tenía las llaves del reino de los cielos,
Luego le apareció un ángel a Cornelio, un centurión romano, y siendo él un hombre temeroso, y su familia también, temerosos de Dios, el ángel le dijo: envía por un hombre, un varón que se llama Pedro, el cual está en la casa de Simón el curtidor, y él te dirá lo que tienes que saber. Él te hará saber. Ahora el ángel no le predicó el evangelio, sino que le dijo que enviara por Pedro. Eso está en el capítulo 10. Dice, capítulo 10, verso 7 en adelante, dice: ido el ángel un poquito antes, dice, vamos a comenzar en el verso 1 del capítulo 10, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ven que nuestras oraciones y nuestras ofrendas y así por el estilo, todo lo que hacemos para Dios va delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de Simón en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Ahora vean cómo el ángel le dice que envíen a buscar a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía las llaves del reino de los cielos. Pedro fue buscado, traído, y comenzó Cornelio a contarle lo que había visto, y entonces Pedro comienza a predicarles, comienza a darle a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, y así Pedro abrió las puertas, la puerta del reino de los cielos, abrió el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención, y entraron Cornelio y su familia y todos los que estaban allí, entraron al reino de los cielos. Y así se abrió la puerta del reino de los cielos para los gentiles, y luego aparece más adelante Pablo entre los gentiles, ya estando la puerta abierta para los gentiles. Ahora podemos ver cómo la puerta fue abierta para los gentiles. Cristo, la puerta fue abierta para los gentiles con la predicación de Pedro el día de Pentecostés para los hebreos, y el día en que le predicó a Cornelio en su hogar, se abrió la puerta para los gentiles, y han estado entrando a la casa de Dios por la puerta que es Cristo. Han estado entrando a la iglesia de Jesucristo por la puerta que es Jesucristo millones de seres humanos, de etapa en etapa, durante estos 2000 años aproximadamente que llevamos de Cristo hacia acá. Y la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, se ha estado llenando de los hijos e hijas de Dios.
redimidos por la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. En ese tiempo en el cual vivimos, entrarán los últimos escogidos de Dios a la casa de Dios. Por eso se predica el Evangelio de la gracia en este tiempo final, que es la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo, y en adición está cayendo también la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Con la enseñanza de la primera venida de Cristo se entra a la casa de Dios y se lleva a cabo la fase espiritual, donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical teofánico. Porque Dios le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro para abrir la puerta del reino de los cielos, que es Cristo en su primera venida, y fue abierta la puerta a hebreos y a gentiles. Y cuando se haya llenado la casa de Dios, habrá nacido en el cuerpo místico de Cristo hasta el último de los escogidos de Dios. Habrán recibido el nuevo nacimiento todos los escogidos de Dios, y ya estarán restaurados espiritualmente a la vida eterna. Pero nos falta la restauración física a la vida eterna en un cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, para lo cual tiene que abrirse la puerta del reino de Dios, y la puerta sigue siendo Cristo. Cristo en su segunda venida es la puerta al reino de Dios, y tiene que abrirse ese misterio para poder entrar al reino de Dios y obtener el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y ser iguales físicamente a nuestro amado Señor Jesucristo, y ser restaurados así a la vida eterna física, y tener todo lo que Adán y Eva perdieron en la caída en el huerto del Edén. Así como Dios le dio la llave a Pedro para abrir la puerta a los gentiles, a los hebreos y a los gentiles, la puerta y la llave del reino de los cielos, para abrir la puerta del reino de Dios, para abrir la puerta del glorioso reino milenial de Cristo, hay una llave. Y así como vino Pedro y Pablo a los hebreos y gentiles por medio de los ministerios de los 2 olivos que estarán en el ángel del Señor Jesucristo, el evangelio regresará al pueblo hebreo, porque la llave del reino de Cristo, del reino milenial de Cristo, del reino de David, será entregada al mensajero final del día posterior, que en la Escritura está señalado como el ángel del Señor Jesucristo. Ahora, la puerta es Cristo en su primera venida y es Cristo en su segunda venida. La puerta de la primera venida de Cristo ya fue abierta, y la puerta de la segunda venida es abierta en el día postrero a los escogidos de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo, para entrar al reino de Dios y obtener el cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado. Por eso la iglesia, dice el reverendo William Branham, está esperando la fe de rapto y transformación. Y él dice: fe es revelación. Está esperando la fe, la revelación, para ser transformada y raptada. Así como la revelación para obtener la transformación interior, obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo angelical, es la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. La fe de rapto, la revelación para ser raptados, para ser transformados y raptados, es la revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y esa revelación es la que corresponde a la séptima dispensación, y por consiguiente al séptimo profeta dispensacional, que bajo
la predicación del Evangelio del Reino estará abriendo la puerta de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora podemos ver que se requiere una llave, la llave de la fe, de la revelación en la mano del que tiene que abrir la puerta, del que tiene que abrir la venida del Señor. Pedro tuvo la llave para abrir la puerta de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios en su obra de redención de la cruz del Calvario. Para el día postrero, el ángel del Señor Jesucristo tendrá llave para abrir la puerta de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y eso es lo que los truenos revelan. Los truenos contienen el misterio del séptimo sello. El misterio del séptimo sello es el misterio de la segunda venida de Cristo. Y los truenos son la voz de Cristo hablándole a su iglesia en el día postrero. Como le habló por medio de sus ángeles mensajeros, le están hablando en el día postrero por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y les estará revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. ¿Para qué? Para así ser transformados los que vivimos, los muertos en Cristo ser resucitados y todos ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Las llaves del reino de los cielos. Ese es nuestro tema de esta ocasión. ¿Y a quienes es concedido conocer estos misterios del reino de los cielos? Cristo, hablando a los creyentes en él, dijo en San Mateo capítulo 13, verso 11 en adelante, cuando le preguntan, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A unas personas es concedido conocer los misterios del reino de los cielos y a otras personas no es concedido. Bienaventurados son aquellas personas a las cuales les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos y el cumplimiento de estos misterios del reino de los cielos. Este mismo capítulo 13, verso 16 al 17 dice Jesús, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y ahora son bienaventurados los que pueden ver y pueden escuchar los misterios del reino de los cielos siendo dados. Y el misterio más grande del reino de los cielos es la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y los que conocen ese misterio cuando es proclamado a través de la predicación del Evangelio y lo creen con toda su alma, obtienen su salvación, porque creen y reciben a Cristo como su Salvador. Y ahora, el misterio del reino de Dios, para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, es el misterio de la segunda venida de Cristo. Misterio que para este tiempo final, conforme a la promesa divina, será abierto a la iglesia del Señor Cristo y después será abierto mundialmente. Para eso estará un hombre con la llave, la fe, la revelación del reino de Dios, para el reino milenial de Cristo ser establecido y así el reino de Dios ser establecido en la tierra. Ese es el que viene dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y en Apocalipsis 22, verso 16 dice, Cristo
yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Cristo? El ángel del Señor Jesucristo. Ese es su enviado, y ese es el que viene con la llave del reino de Dios, como vino Pedro con las llaves del reino de los cielos. Vino para abrir el misterio de la primera venida de Cristo. Vino Pedro con las llaves del reino de los cielos, y para el día posterior viene el ángel del Señor Jesucristo con las llaves del reino de Dios para abrir el misterio de la segunda venida de Cristo. Y ahora hemos visto el misterio de las llaves del reino de los cielos, las cuales le fueron concedidas al apóstol San Pedro para abrir la puerta. Usted no puede tener una llave o tener llaves si no tiene una cerradura para la cual esa llave fue hecha. Por lo tanto, una llave tiene que ver con una cerradura y una puerta, y dentro hay algo importante, porque usted no va a meterle llave a una puerta si no hay nada que guardar ahí. No tiene ninguna cerradura un lugar que no tiene nada que ser guardado. Ahora podemos ver que hay grandes riquezas divinas detrás de la puerta Cristo, y por eso hay una llave para abrir esa puerta, para abrir la puerta de la primera venida de Cristo y para abrir la puerta de la segunda venida de Cristo. Y siempre la llave es dada a una persona. Una persona tiene la llave, y no hay copias de esa llave. Así es que podemos ver que cuando hay una llave es porque hay una cerradura en una puerta y hay un tesoro detrás de esa puerta. Y el tesoro celestial está detrás de la puerta, Jesucristo, nuestro Salvador. El que entra por esa puerta abierta, entra a las grandes bendiciones celestiales. Y han estado entrando por esa puerta abierta millones de seres humanos, y todavía siguen entrando multitudes de personas por esa puerta al cuerpo místico del Señor Jesucristo, a la casa de Dios, a la iglesia de Jesucristo. El templo que construyó Salomón es un templo misterioso como el tabernáculo que construyó Moisés, porque representan el templo que está en el cielo y representan también a la iglesia del Señor Jesucristo, de lo cual hablaremos en otra ocasión. Tenían una puerta, vean, tenía puerta, y había que pasar la puerta para entrar tanto al atrio como al lugar santo, como también al lugar santísimo. Y ahora hemos visto llaves del reino de los cielos. El misterio es que hay una puerta que es Cristo, y tiene que ser abierta esa puerta del reino de los cielos para la raza humana, para entrar al reino de los cielos, todos los que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Si no era abierta esa puerta el día de Pentecostés, las personas continuarían pensando que Cristo era un hombre común, un hombre que había aparecido y que fue derrotado por el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín y desapareció de la tierra. Pero con la puerta abierta se abrió el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario para la salvación de nuestras almas. Por eso es tan importante las llaves del reino de los cielos entregadas a San Pedro, el apóstol del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de las llaves del reino de los cielos, con la cual fue abierta la puerta del reino
de los cielos, por donde han estado entrando millones de seres humanos. Y en este tiempo han entrado, ¿quiénes? Todos nosotros. Y estamos dentro del reino de los cielos, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Jesucristo, la agenda del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Jesucristo. Y pronto Jesucristo se levante del trono del Padre, tome el título de propiedad, lo abra en el cielo y haga su obra de reclamo y resucite a los muertos en Cristo, y a nosotros nos transforme y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Será hasta mañana, Dios mediante, con los ministros, y el domingo en la mañana en el lugar donde ya está asignado para la actividad del domingo en la mañana. ¿Cuántos saben dónde será el domingo en la mañana la actividad? Por lo que veo, nuestro hermano Tirso y yo somos los que no sabemos dónde está. Así es que ya ustedes saben dónde será. Nos veremos allá y a nosotros pues nos van a llevar para estar con ustedes en la actividad del domingo en la mañana. Luego el ministro les hará más claro los anuncios de las actividades de mañana y del domingo. De mañana pues es solo para ministros, en la noche no hay actividad con... No, solo para los... Bueno, ya les harán, los que saben bien de las actividades, les darán los anuncios de mañana y del domingo, para que así el domingo pues recibamos todos juntos allí las bendiciones que Cristo tenga para todos nosotros. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y hasta el domingo, Dios mediante, con todas las congregaciones que estarán reunidas en ese lugar en el cual estaremos, y el tema será los misterios del reino de los cielos. Es para el domingo, los misterios del reino de los cielos, y ahí vamos a ver sobre todo los misterios del reino de los cielos, y vamos a ir hasta el mismo cielo a través de la Escritura y ver esos misterios celestiales y así por el estilo. Y si Dios nos permite, veremos la corte celestial y cómo entra en sesión la corte celestial en este tiempo final. Eso lo vamos a dejar para el domingo, si Dios nos permite, porque es que ahí está un título de propiedad, una escritura que contiene todos los derechos a toda la creación, el cual está en disputa, está en litigio, y está ese título de propiedad en la corte. Pero va a ser otorgado a aquel que tiene el derecho a ese título de propiedad. Y eso la corte celestial será la que lo decidirá. Así es que si Dios nos permite el domingo entrar por ahí, por esos lugares, veremos todo lo que estará sucediendo en este tiempo final en el cielo y cómo va a reflejarse en la tierra, o sea, el efecto que tendrá en la tierra lo que estará sucediendo en el cielo, porque de lo que sucede en el cielo depende lo que sucederá en el planeta Tierra. Vamos a dejar eso quietecito ahí por el momento. Recuerden que lo que sucedió en la tierra en el tiempo de Noé dependió de lo que sucedió en el cielo, y así también lo que sucedió en el tiempo de Noé, y así será en ese tiempo también. Esto es la introducción
para el domingo próximo, Dios mediante. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y continúen llenos de la bendición y el gozo de nuestro amado Señor Jesucristo. Con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón. Gracias a Dios por esta hermosa conferencia que ha llegado a lo profundo de nuestro corazón. Y les pregunto a todos, ¿es sencilla la palabra o es complicada? Es sencilla. ¿Y nosotros qué clase de personas somos? ¿Sencillos o complicados? Sencillos de corazón. Y tenemos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer. Qué privilegiados somos nosotros, cuán agradecidos debemos estar con Dios y agradecidos con Jesucristo por habernos enviado a su mensajero. ¿Y qué tal si le agradecemos a Jesucristo por su mensajero? Y juntos decimos, gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Allá tenemos al hermano William dándonos bendiciones. Amén, amén. La voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Gracias al Señor. Aplausos para nuestro Dios en agradecimiento. Busca primero el reino de Dios. Número 5. Gracias a nuestro Padre. Les invitamos a todos para que estemos orando por la reunión con los ministros mañana y por la gran reunión del día domingo, para que Dios nos bendiga poderosamente y bendiga a su mensajero. Y las dimensiones celestiales se abran para todos nosotros. Por favor, todos orando, pidiéndole a Dios por esa gran reunión del próximo domingo y por los ministros mañana. Busca primero el reino de Dios. Primero Dios y su programa sobre todas las demás cosas de este mundo. Amén y amén. Todos decimos, busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así dice el Señor. Tú crees solamente. Busca primero el reino de Dios
Antes de dejar a nuestro hermano Mauricio aquí con nosotros, les quiero recordar que debemos orar por nuestro amado hermano Miguel Bermúdez Marín, y se me había escapado, me pidió que les diera un buen saludo a todos y que Dios los bendiga a todos. Nos ama mucho y él ora por nosotros y está ahora haciéndose unos exámenes para que esté bien en su salud, y pronto ya lo tendremos trabajando más y más en el reino de Dios. Entonces le decimos a nuestro hermano Miguel que todos estamos orando por él y que Dios lo bendiga poderosamente. Me han pedido aún un himno más. ¿Qué dicen? ¿Cantamos uno más? No hay problema, ¿verdad, hermano Mauricio? Bueno, alabad al gran Dios. El número 4 estaremos cantando, ya que es un himno muy hermoso, y así para que el día domingo ya todos lo sepamos y unamos nuestras voces y hagamos retumbar ese lugar en donde estemos, adorando y alabando a nuestro Dios. Alabad al gran Dios, nuestro Dios. Solemne en las voces de amor, con gran regocijo tribútenlo hoy. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Grey. Es nuestro escudo, cual guarda y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Grey. Es nuestro escudo, cual guarda y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Cantad, fieles todos, cantad con fervor, cante con todo su corazón y su fuerza para la gloria de Dios. Cantad, fieles todos, cantad con fervor, porque ha venido Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Grey. Es nuestro escudo, cual guarda y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Aplausos para nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Que Dios nos bendiga a todos grandemente, y hasta mañana con los ministros, primero Dios, y hasta el domingo con toda la congregación, primero Dios. Dios nos bendiga a todos, y sigue nuestro hermano Mauricio con nosotros. Amén. Ha sido una bendición muy